Cartagena es magia, alegría. We don't take no well. Una vez que estás con otro y me enojo que la última vez que veo tu... ¡Julián! ¡Julián, te estoy hablando! ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? Te llamo y no me contestas. Yo se lo dije. Yo le dije que mis métodos nunca fallaban. No puedo responder si hablan todos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas. Estamos hoy, sábado 5 de junio de 2021, para quienes vean esto después, grabado, pregrabado, sepan la fecha en que ocurrió este evento. La 9ª edición de la charla con expertos. Este es nuestro noveno espacio abierto para que personas del medio, del audiovisual, de las comunicaciones, nos compartan sus experiencias y las traigan aquí para todos los estudiantes de Centro Inca y otros amigos que nos ven desde fuera y nos digan cómo han llegado hasta este momento, a este sitio donde tienen un sitial en el mundo profesional de los audiovisuales y en las comunicaciones. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga muy entrañable, profesional del campo de las comunicaciones, periodista, comunicadora social, ha sido jefe de redacción del noticiero CB Noticias, hoy, perdón, ¿era qué? Como Visión, sí, antes como Visión, hoy CB Noticias. También ha sido durante 37 años la asistente de dirección del Radar Económico de la Costa, primer noticiero económico de Colombia, uno de los primeros de Colombia, y el primero de la costa. Hoy es Radar Económico Internacional, donde ha sido corresponsal, entre otras cosas, aparte de redactora, aparte de locutora y de creadora de contenidos, corresponsal de las conferencias del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en diferentes partes del mundo. También fue durante un tiempo la jefe de programación y emisión de Telecaribe, nuestro canal regional. Ella es Mabel Rada Conrado. Viene hoy a compartirnos sus experiencias desde el desconocimiento y desde la amistad. Nos viene a hablar para todos ustedes de este maravilloso mundo del audiovisual, de la creación de contenidos, de la programación, de cómo crear los contenidos, pero no solamente cómo crearlos, sino cómo programarte, cómo programar tus trabajos a nivel profesional. Entonces, yo no voy a hablar más, yo no soy el invitado. La invitada a la fiesta de hoy es Mabel Rada Conrado, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenida, Mabel, te escuchamos. Gracias Nelson. Gracias, hola a todos. Es un gusto enorme estar aquí, compartiendo con ustedes parte de la experiencia que he ganado a través de estos años en radio y televisión, especialmente en radio. Quiero contarles que desde que empecé a trabajar en estas dos áreas de la comunicación social, mucho ha cambiado, especialmente en la parte técnica, y por supuesto eso influye en la producción final. Pero el manejo del contenido y la organización del trabajo en general podríamos decir que mantiene su esencia. Mi primera experiencia
fue en radio en 1984, tenía 19 años, estudiaba tercer semestre de comunicación social y periodismo. Empecé como locutora de Radar Económico, un espacio informativo dedicado exclusivamente a temas económicos que decidió crear mi hermano mayor, quien también es comunicador social. Ese espacio sigue al aire. Cuando empezamos, grabábamos la noche previa a la emisión semanal del programa, y eso me daba un poco de tranquilidad porque realmente yo no tenía ninguna experiencia en medios de comunicación y pues había la posibilidad de parar, corregir, volver a grabar, lo que no es posible cuando estamos como ahora en directo, que lo que pasó, pasó. Pero bueno, poco a poco fuimos mejorando en muchas cosas. Él tenía experiencia porque ya él había trabajado en RCN Radio por largo tiempo. Y decidimos arriesgarnos a pasar de hacer el noticiero semanal a hacerlo diario y en directo. Para mí eso fue un reto enorme, porque yo era la de la poca experiencia, porque yo sí había presentado muchos eventos en mi colegio, pero ustedes saben que eso es completamente distinto, aunque lógicamente sirve como entrenamiento. En esa etapa, en esa primera etapa, aprendí lo que ha sido desde entonces la base de mi trabajo en relación con el contenido y la organización del trabajo en general, que como les comenté al inicio, mantiene mucho su esencia a través de los años. ¿Por qué insisto en esta parte? Porque todo en la vida está en constante cambio y debemos adaptarnos a ellos, porque pues, de lo contrario nos estancaríamos, pero siempre hay algo que nos ayuda a mantener un orden, que es clave para lo que sea que nos propongamos hacer en la vida. Cuando empecé, increíblemente usábamos unas grabadoras de cassettes que tenían cinta, eran inmensas, supremamente pesadas. Luego fueron disminuyendo de tamaño, aparecieron las grabadoras de microcassette, que también eran de cinta, hasta que por fin aparecieron las grabadoras digitales, que yo digo que nos salvaron la vida a quienes hacíamos reportería en esa época. Y también cambiaron los equipos de las cabinas de sonido en radio y televisión. Llegaron las computadoras, llegaron los dispositivos móviles, los programas de edición, y la verdad, eso nos ha facilitado mucho el trabajo y de paso la vida, porque ahorramos muchísimo tiempo y optimizamos además el trabajo que hacemos. Pero quiero contarles cómo me organizo para trabajar ahora. Primero, en este momento, como les comenté, estoy dedicada al Radar Económico exclusivamente. Me encargo de la producción general del espacio informativo, que durante 37 años y hasta el pasado mes de abril se transmitió a través de una emisora radial en Barranquilla. Ahora la emisión es solo virtual. La subimos a la plataforma Anchor y la distribuimos a través del blog del espacio. Pronto lo vamos a hacer desde la propia página del Radar, que ya está lista para salir al aire. Pero bueno, faltan unos detallitos. Y por supuesto lo vamos a distribuir desde la página nuestra. Lo hacemos a través de esa plataforma Anchor, lo subimos ahí, pero ustedes saben que esa plataforma le pertenece a Spotify. Ellos tienen alianzas además con otras plataformas como Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, por mencionar algunos, porque no estoy muy segura ahora, pero creo que son como unas 7 plataformas más asociadas a la distribución del material que uno suba ahí, aunque sea solo en Anchor, en que se haga la subida inicial. Inmediatamente yo publico la emisión del Radar todos los días, empiezo a planificar mi día siguiente. Lo primero que hago es una lista de posibles temas que voy a desarrollar con sus respectivas fuentes informativas, y de pronto anoto sitios virtuales que podría consultar para enriquecer cada tema. Les pongo un ejemplo. Si voy a hablar del paro nacional, debo hacer seguimiento a lo que dice el gobierno, a lo que dicen los miembros del comité del paro, lo que piensan los gremios de la producción, por ejemplo, la sociedad de agricultores, los comerciantes, lo que piensa la ciudadanía, y dependiendo de toda la información que obtenga sobre ese tema, empiezo a darle forma al texto. Como les comenté, el espacio es sobre información económica y a veces la gente piensa que es un tema muy difícil. Y pues sí, es difícil si se maneja con términos técnicos, pero todo lo que hacemos en la vida, prácticamente todo,
tiene que ver con la economía. Y el espacio cuando nació, precisamente lo que quería era bajarle el nivel técnico a la información económica y hacerlo un poco más comprensible, hacerlo más fácil para el oyente. Y es lo que todavía seguimos haciendo en el radar económico, tener mucho cuidado con el enfoque que se le da al tema al momento de escribir para que la gente lo comprenda sin ningún problema. Por ejemplo, el tema del partido de fútbol entre Colombia y Argentina del próximo martes. Cualquiera podría decir que no es un tema que tenga que ver con economía y resulta que sí. Es deporte, sí, es un espectáculo, es entretenimiento, pero alrededor de un evento como ese se mueve todo un esquema. Por ejemplo, van a llegar personas de otras ciudades, eso activa la hotelería, activa la gastronomía, que ha estado cerrada en gran parte por este confinamiento por la pandemia del COVID-19, se activa el comercio, el trabajo informal, que tristemente es muy, muy alto en nuestro país, los servicios de transporte también se activan. Entonces sí tiene que ver con la economía. Yo busco la manera de presentar esa información que es de interés general porque quién no está pensando en el partido de la próxima semana, pero que a mí, como un espacio especializado, pues no lo voy a tomar por el lado deportivo, ni como el lado de espectáculo, sino como los ingresos que le puede generar a la ciudad. ¿Cómo obtengo esa información? A través de entrevistas, de comunicados de prensa, de diferentes entidades, de consultas, de documentos en los sitios oficiales online, hasta de comentarios en redes sociales, eso es muy importante tenerlo en cuenta, de los gremios de la producción. Cuando recopilo toda esa información y tengo las voces, debo escuchar con detenimiento los audios de cada entrevista, porque tengo que elegir con cuidado la parte que voy a emitir, lo que va a escuchar el oyente. Especialmente porque en el caso del radar, la idea es que la emisión no pase de 20 minutos, entonces no puedo pasar entrevistas muy largas y al momento de escribir, pues intento al máximo no repetir en mi audio lo que va a decir el entrevistado. Puede que en algunas ocasiones ocurra, pero trato de no hacerlo. Una vez defino cuál es la parte de la entrevista que voy a emitir, la edito. Utilizo el programa Adobe Audition CC, trato de pulir al máximo ese audio, eliminando baches en lo posible, ruidos, las muletillas y coletillas que usa el entrevistado, que eso es muy frecuente porque es una entrevista que uno hace de manera espontánea. En ocasiones no puedo dejarlo tan pulido como quiero porque les confieso que a mí realmente nadie me enseñó a manejar el programa Adobe. Cuando me lo instalaron me dieron unas instrucciones, unas indicaciones básicas sobre cómo capturar el audio, cómo borrar el bache de entrada y de salida, subir el volumen, armar una sesión, pero lo demás lo he aprendido neceando y por supuesto con la cantidad de tutoriales que hay en YouTube, que eso es una gran ventaja que tenemos hoy en día. El Internet definitivamente nos permite tener el mundo en una pantallita. Cuando termino de pulir el audio, entonces sí escribo el texto. Esto que les estoy comentando no es que sea obligatoriamente así. Yo les estoy comentando cómo trabajo porque me ha resultado más fácil hacerlo de esa manera. Yo pulo el audio y luego entonces sí escribo el texto. Trato de que sea breve, que sea conciso, que el lenguaje sea sencillo, nada de palabras rebuscadas o términos técnicos, porque como les explicaba hace un ratito, lo que quiero es que el oyente entienda fácilmente lo que estoy diciendo. Si le voy a hablar, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, de agregados macroeconómicos, de temas así, ¿no? El Producto Interno Bruto, pues ya casi que todo el mundo entiende qué es. Pero hay términos que a veces los economistas utilizan para explicar lo que está ocurriendo en la economía de los países que definitivamente el común de la gente no entiende y a mí me interesa pues que todo el mundo lo entienda porque la economía, como les decía, está en nuestra vida en todo, hasta en la persona que trabaja como en la que no trabaja, en la señora que está en la casa no trabaja, pero maneja una tarjeta de crédito amparada por la de su esposo. Entonces,
pues claro que es una persona a la que le interesa cómo se mueve el tema de los bancos, cómo se mueve el tema de las tasas de interés y todo eso. Hay algo que hago sí o sí, y estoy viendo fotos viejísimas, qué bueno. Esa foto que están viendo ahora en blanco y negro, bueno, yo, en esa época yo no estaba, eso fue mucho antes de que yo empezara, pero miren esa grabadora que tiene él en la mesa, en el fondo, es una grabadora inmensa, parece, es grandísima, parece el libro de una de las antiguas enciclopedias que utilizábamos. Bueno, retomo el tema. Algo que hago sí o sí, y esto es una recomendación que les voy a dar, y es que cuando escriban, para quienes tienen la inclinación por dedicarse a guiones, a escribir libretos y todo eso, les recomiendo que lo lean en voz alta. Miren, no es lo mismo escribir y leer mentalmente. Así lo vaya a leer uno mismo, que es mi caso, o que uno se lo tenga que entregar a un lector de noticias. La recomendación es leer en voz alta. Esa es la manera más fácil de detectar errores, términos repetidos o términos inapropiados o hasta palabras difíciles de pronunciar. Por ejemplo, yo tengo palabras a las que les digo que les tengo miedo y a veces no tengo ni opción y me ha tocado repetir audios y sé que si me tocara hacerlo en directo, pues lo hago. Lo hice por muchos años y cometí errores, pero si las puedo evitar, las evito. Por ejemplo, a mí el otro día en un titular me tocaba decir obstrucción y siempre me ha costado trabajo cuando tengo que pegar ese tipo de letras. O en el caso del uso de la P, que tiendo a golpear muy fuerte cada vez que la voy a pronunciar y eso entonces me daña un poco el nivel del audio. Pero bueno, uno va aprendiendo a mirar qué cosas puede hacer para facilitar el trabajo y para que quede lo mejor posible. Bueno, una vez tengo listo el texto, hago la captura de audio de ese y de todos los que tengo. O sea, pulo uno por uno de inmediato. Elimino el bache de inicio y elimino el final. Si de pronto repetí una parte del texto, lo elimino, verifico el volumen y lo guardo. Nunca dejo la corrección de un audio para después porque se nos pueden olvidar como el momento, se nos puede olvidar el momento en el que hay que hacer la corrección o lo que hay que eliminar y es mejor hacerlo inmediatamente. Cuando ya tengo todos los audios listos, entonces empiezo a montar el material por bloques informativos y sigo lo que se conoce como una continuidad, que ahorita les voy a comentar sobre eso. Por ejemplo, en el primer bloque informativo casi nunca incluye el material más importante que he anunciado al principio del espacio y que yo considero que le puede interesar muchísimo al oyente. Normalmente lo incluyo en el segundo bloque informativo y si puedo, lo incluyo en el tercer bloque informativo. El espacio lo divido en 3 bloques, una presentación y luego 3 bloques informativos. Cuando lo dejo en el segundo bloque o en el tercero, presiono un poco a la persona que está escuchando para que termine la emisión y no se me vaya antes de tiempo. Son 20 minutos, trato a veces de hacerlo menos, me gustaría hacerlo de 15 minutos rápido, ágil, porque hoy en día a la gente no le gusta mucho los espacios tan largos y como hay tanta oferta online, es muy fácil que la persona nos deje de seguir y se mude de sitio y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que todo el trabajo que hemos hecho durante el día, pues lo escuchen. Con relación a la continuidad, que es más bien usada para, digamos, programas de televisión, pero en radio también se usa, si bien esto no es una historia, porque el espacio es sobre información económica, si bien no es una historia la que estoy contando, trato de que los temas de un bloque tengan relación. No siempre es posible, pero se hace el intento. Por ejemplo, ayer en la emisión hubiera podido editar en un mismo bloque una nota que le hice al presidente de Cotelco en el Atlántico, el gremio que reúne a los hoteleros. La hubiera podido unir con una información que envió la Cámara de Comercio sobre la importancia del partido de fútbol para la economía de la ciudad, para la reactivación del sector hotelero, pero resulta que la información de la Cámara de Comercio me llegó cuando ya yo tenía montado el primer bloque y no quise desarmarlo porque la verdad
significaba mucho trabajo y por la hora me hubiera retrasado muchísimo para subir el programa a la plataforma. Yo no tengo una camisa de fuerza en cuanto a la hora porque pues lo podría hacer en cualquier momento, pero siempre es bueno fidelizar a los oyentes y acostumbrarlos a que a determinada hora van a encontrar la nueva emisión online y trato de que no se pase de las 7 de la noche. Bueno, una vez tengo todos esos bloques listos, entro a la parte final de la edición, que es introducir cabezote de presentación, las glosas, las cortinas y por supuesto la pauta publicitaria, que es lo que nos permite mantenernos al aire, nuestros anunciantes. Dejo la emisión lista, la subo a la plataforma Anchor y luego la publico en el blog del Radar y a partir de ahí se distribuye a través de una base de datos que tenemos. Se envía por correo electrónico el enlace del blog, no el enlace de la plataforma Anchor, y ahora les comento por qué. Y pues llega a un grupo selecto de personas que tenemos y a través de las redes sociales pues también lo hacemos. Les comentaba que lo subo a la plataforma y enviamos el enlace, no de la plataforma Anchor o del perfil nuestro en Anchor, sino del blog, porque en este momento a mí me interesa mover más la página del blog y si yo le envío a nuestros seguidores el enlace de la plataforma, se me van a ir todos para la plataforma y de pronto no van a revisar más contenido del que tengo en el blog y esa es la razón por la que en este momento estamos distribuyendo el enlace del blog en el que aparece la emisión. Bueno, hasta ahí les dejo la parte de radio en relación con un espacio informativo diario independiente en el que solo trabajamos 2 personas, el director, que es mi hermano, y yo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque esto es completamente diferente a la manera como pueden trabajar en las grandes cadenas radiales, en donde tienen un equipo personal grandísimo y se despliegan por todo el país y hasta la extensión del espacio es bastante amplia. Ustedes se dan cuenta que las grandes cadenas tienen espacios que arrancan a las 5 de la mañana y a veces terminan a las 10 o terminan a las 11 de la mañana. De hecho, aquí en Barranquilla hay gente que ya no está haciendo sino una sola emisión porque algunos estudios han indicado que a la gente les gusta escuchar más radio es en las mañanas y no a mediodía ni en la noche, que en la noche se dedica más a la televisión, a ver películas. Y bueno, ustedes saben que ahora es complicado todo este tema de la gran oferta de contenidos que tenemos en televisión, en cable, en Netflix. Bueno, ahora lo que hay es una lista larguísima. El que no se entretenga ahora, de verdad es porque es una persona muy aburrida, porque hay mucho para ver. Si en vez de un noticiero es un documental, solo audio, el trabajo es similar, pero lógicamente muchísimo más detallado, exige más tiempo en todo, en investigación, en trabajo de campo, en entrevistas, en selección de música, en grabación de sonido ambiente y se requiere de un sonidista con experiencia, porque por ejemplo en este caso que hago el noticiero a diario, yo me encargo de todo, de buscar la información, escribirla, editarla y toda esa parte técnica y luego subirla. Pero ya cuando es una producción que requiere de más detalle, pues no se puede. Tiene que existir un sonidista con experiencia. La investigación de pronto no la hace una sola persona, la hacen 2, 3. En vez de hacerla en horas, se hace en días, semanas y hasta meses. Así sea para producir solo 10 o 15 minutos. Las entrevistas o testimonios, tanto de lo que yo hago a diario como de un documental, un especial, pero especialmente en un documental, pues hay que revisarlas segundo a segundo, porque la verdad es que el tiempo es muy valioso y hay que seleccionar lo mejor de lo que cada persona que entrevistamos dice. Hay un detallito muy importante que yo aplico a diario, pero no con el tiempo que quisiera porque la premura de cada día no me lo permite, y es con relación a escribir el libreto y dejarlo reposar. Esa es una recomendación que cuando se la escuché hace muchísimos años a Juan Gozaín,
no sé si, bueno, creo que muchos aquí son bien jóvenes y de pronto, no sé si alcanzaron a conocer, conocen a Juan Gosaín. Juan Gosaín fue director de RCN Radio por muchísimos años y es un escritor, periodista muy reconocido. Él hizo esa recomendación: escriba y deje dormir, creo que fue la palabra que usó exactamente. Yo me alegré muchísimo cuando lo escuché, porque yo eso lo hacía, pero por intuición, a mí ninguno me lo enseñó. Y eso es lo mejor que podemos hacer al momento de estar trabajando en un texto. Leerlo después de varias horas o después de varios días, o entregárselo a otra persona para que lo lea, porque uno mismo inmediatamente escribe, no ve los errores, ni siquiera a veces los ve al día siguiente. Yo, por ejemplo, tengo un blog y a veces me tropiezo con textos que escribí hace 5 o 6 años y digo, ay, ¿yo por qué escribí eso así? No, como que no suena muy bien. Y si tengo la posibilidad, pues lo corrijo. Por eso existe el jefe de redacción en un noticiero de televisión, en un noticiero de radio, en los periódicos, o el corrector de estilo, porque a otra persona le queda mucho más fácil hacerle correcciones a quien escribió originalmente. Si nos vamos a la producción de televisión, aquí sí que la cosa es mucho más rigurosa en cuanto a planeación, en cuanto a cómo debemos organizar el trabajo. Nada lo podemos dejar al azar. En televisión no hay chance para la improvisación, a menos que sea de un acontecimiento de última hora y que un periodista salió a cubrir un evento, y eso ya es distinto. Pero, por ejemplo, en un documental, y hasta en un noticiero diario, igual se planea, como hago yo en radio, se hace en televisión, así lo hacíamos siempre, definíamos una agenda de trabajo, quiénes iban a cubrir qué, a qué hora, se hacían las citas con las personas a quienes se iban a entrevistar, todo con tiempo. Pero en un documental es complicado y es riguroso. El equipo de trabajo primero es muchísimo más grande, que ustedes estoy segura que ya conocen con este trabajo previo que han hecho con Nelson en la clase. El cumplimiento de los tiempos es vital, porque aquí la mala planeación se traduce en sobrecostos. Una mala preproducción en televisión puede generar pérdidas de ganancias o pérdida de dinero, porque ustedes saben, no es lo mismo si me iba a ganar 10 millones de pesos que me gane 7 porque debí invertir 3 millones en algo que surgió de última hora. No es lo mismo ganarme menos que tener que sacar de mi bolsillo dinero para cubrir algo que no tuve en cuenta cuando estaba planeando. La televisión además es muy costosa. Lo que vale un día de cámara, lo que vale un día de edición, eso tiene muchos ceritos a la derecha, y la verdad es importante pensar bien cómo se va a hacer, qué vamos a hacer, con quiénes vamos a trabajar. Por eso también es importante la comunicación entre el equipo de trabajo. En este caso, como estoy trabajando, como estoy haciendo muchas cosas o toda la producción de principio a fin, en el caso del radar económico, pues como digo yo, me entiendo conmigo misma. Pero si yo tuviera que trabajar con un equipo, tengo que tener en cuenta el concepto de esas personas. Yo le comentaba a Nelson cuando me invitaba para hablarles a ustedes, que una vez me pasó que planeé todo un trabajo, una nota que quería hacer sobre los cachos de la vaca, porque alguien me dijo, oye, de la vaca no se pierde nada, todo, hasta los cachos se utilizan. En esa época era jefe de redacción, pero del noticiero Televista. Y resulta que empecé a hacer todo por teléfono porque como era jefe de redacción no salía de la sede del noticiero. Y logré conseguir mucha información y me armé mentalmente como la nota, como la quería hacer, empecé a escribirla. Y un buen día, un viernes, que no había mucho trabajo, le pedí cámara y le dije al camarógrafo que me acompañara. Le entregué el libreto, porque eso fue lo que hice. Le entregué el libreto donde le decía las imágenes que necesitaba para cubrir esa nota. Y él lo leyó, me dijo, listo, qué chévere que tienes todo organizadito. Y nos fuimos a hacer la nota. Cuando regresamos a la sede del noticiero, él me entregó el cassette. En esa época era un cassette que le decíamos las panelas porque eran muy grandes. Me entregó el cassette y me dijo, me gustó lo que escribiste,
pero me gustaría que antes de que empezaras a grabar, revisaras las imágenes que te hice. Y les cuento que fue una cosa increíblemente hermosa y un trabajo increíble. Todo lo que él hizo me hizo cambiar por completo lo que yo había escrito, que lo tenía listo hacía como semana y media. Pero dije, si yo hago el trabajo como ya yo lo había planeado, se van a perder las imágenes de él, que eran increíbles. Creo que Nelson debe recordarlo a él, Enrique Luna, famoso chamo que ahora está en RCN y trabaja en las ha trabajado en las más grandes producciones de televisión en Colombia. Él me hizo cambiar toda la nota. Y bueno, como eso no era algo urgente, pues tuve la oportunidad de hacerlo y me alegro. Y me alegro mucho de haberlo tenido en cuenta. Y eso fue algo que después él me comentó, qué chévere que me tuviste en cuenta, porque a veces algunos periodistas cuando ya decidieron qué van a hacer, no les importa la recomendación de otro, el aporte de otro, y siguen, van para adelante con lo que ya tienen. Pero no, en esto la planeación es importante, pero también tenemos que estar abiertos a cambios súbitos, a improvisar si es necesario y pues debemos estar preparados para eso. Bueno, yo creo que hasta aquí les cuento. Hay algo que le había comentado a Nelson que me quería permitir recomendarles sobre el trabajo y la vida en general y es la importancia de otras actividades en la vida que ayudan mucho al desarrollo profesional de uno. La primera, la lectura. No importa qué estén estudiando, no importa a qué se vayan a dedicar, les recomiendo que lean muchísimo, no solo sobre lo que están aprendiendo en clase o el tema específico de la carrera a la que se van a dedicar, sino de todo. La lectura da conocimiento, nos ayuda a mejorar nuestro vocabulario, nos ayuda a escribir mejor y y de verdad que eso es muy, muy importante. Todos los docentes lo recomiendan, cuando somos estudiantes no le prestamos mucha atención, pero ojalá lo tengan en cuenta. Listo, Nelson. Bueno, corto pero sustancioso. Ah, corto, yo pensé que había hablado mucho. El tiempo ideal, o sea, ni mucho que agobie, ni poquito que falte. Creo que todo quedó una píldora, quedan píldoras todo muy bien concentrado, historia breve, bien condensado. Lo que nos gusta hoy en día, todo breve, pero con bastante contenido. Por eso eres experta en esto, de las mejores. La mejor. Ay, Dios. Bueno, amigos, ya escuchamos a Mabel, ya la experiencia, su bagaje, pues ya está en evidencia aquí como ustedes, saben de quién se trata, ya saben de quién se trata. De pronto han escuchado su voz en, creo que Mundo Cena, ¿es, Mabel? En Mundo Cena hace muchos años fui la locutora de Mundo Cena por un rato larguito, pero hace muchísimo, yo no sé si es que estos chicos están tan jóvenes que yo no sé si habían nacido. En algún lado. Bueno, amigos que están aquí en el estudio, la gente que a esta hora está conectada con nosotros vía Zoom, gracias a la asistencia técnica de Yair Ferrer, el ingeniero José Martínez Cabarcas, nuestro director de sistemas José Martínez, en el Departamento de Comunicaciones de Centro Inca, que gracias a ellos es posible esta transmisión y, lógicamente, con la asistencia técnica aquí de Kevin Álvarez, Alberto Ariza, Ronaldo Arcón, Luis Felipe Mendoza, Efraín Bermejo, Luis, ¿cómo se llama? Andrés Padilla, que están a esta hora también aquí metidos, switchando, presionando teclas y haciendo posible que esta transmisión llegue a ustedes con esta calidad que hemos querido que sea diferente a lo que hemos hecho en épocas anteriores. Y de hecho creo que esta es la primera de este estilo que estamos haciendo. Esperamos que continuemos avanzando en este sentido y gracias también al aporte técnico que nos ha brindado nuestro director, el señor Jairo Rodelo, la señora Alice Dácar, Departamento de Formación, que a cargo de la señora Linda Álvarez y Yanni Barreto, que también nos ceden este espacio para realizar estos proyectos que afortunadamente los estudiantes han acogido y dentro de esta barahunda del tema de la pandemia,
hemos estado virtual en las casas y ahora que iniciamos la alternancia, pues estamos poniendo en práctica todo lo que hemos realizado durante las clases virtuales o clases remotas, pues no se llaman virtuales, no son clases grabadas porque estamos realmente los instructores en contacto directo con los estudiantes. Gracias, Mabel, gracias por esto. Y ahora, bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. Antes del espacio de preguntas vamos a un pequeño corte de comerciales, no sin antes decirle que estamos, gracias a RAST Boutique y Calzado Speak Step, estamos llevando a ustedes también esta transmisión. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial y cuando regresemos vamos a abrir los micrófonos para las preguntas del público que tengan a bien hacerle a nuestra invitada de hoy, Mabel Rada. Gracias a mi formación en el Inca, preservo sonrisas saludables. La eficiencia es mi clave. La satisfacción del cliente es mi motivación. Gracias al Inca. Gracias al Inca. Gracias al Inca, alcancé mi meta, crear mi laboratorio dental. Esto es triunfar en la vida. Tu camino al éxito. Hola, mi nombre es Jesús Polo, actual estudiante del Centro Inca en el área de producción audiovisual. Vamos en 3, 2, 1, grabando. Gracias a la formación del Centro Inca, hoy estoy trabajando como un profesional en el área artística con muchos artistas a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Jesús María Pérez Orozco, soy cantante de salsa romántica y he tenido una experiencia muy positiva con Jesús Polo en nuestros videos de grabación. Hemos hecho ya con esta una segunda producción discográfica con una excelente calidad en el video, una edición perfecta y bueno, muy contento con su trabajo. Los invito a ser parte de este grupo que crece día a día, el Centro Inca, los mejores productores audiovisuales de la costa. Recuerda que tú también puedes triunfar. Tu camino al éxito. La pregunta mía era en el sentido de que si alguna vez en su carrera le ha tocado estos trabajos que son al exterior y cómo lo ha asumido, qué precauciones ha tenido con respecto a este tema. ¿Al exterior te refieres fuera del país? Sí. Ok, sí. Desde el año 92 fui por primera vez a cubrir la Asamblea Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Y bueno, fue una experiencia increíble. En esa época hablaba cero inglés. Ahora yo me defiendo porque yo después me fui a vivir 10 años. No tuve la oportunidad de aprender el idioma como debiera, pero yo sí, así lo hablo, lo escribo, lo leo. Pero como digo, yo hablo como Sofía Vergara, pero sin sus curvas. En esa época pues no hablaba nada de inglés y era un poquito difícil esa parte. Además, llegar a un sitio nuevo, era mi primer viaje, año 92. Llegar a un espacio que les cuento que era una cosa increíble. Creo que la sala de prensa tenía capacidad como para 1000 personas o algo así, si no estoy mal. Era inmensa. Pero bueno, encontramos personas que de la parte de prensa que hablaban español y nos facilitaban mucho la información. Ahí siempre ha habido, en ese tipo de eventos siempre hay traducción simultánea.
pero tienen otra manera de trabajar, tienen otro estilo. Por ejemplo, cuando uno va a un evento aquí y le entregan un documento, normalmente lo puedes publicar enseguida. En esos eventos acostumbran a decirle a uno, le entregan los documentos y dicen que es con embargo. Quiere decir que lo puedes leer y puedes empezar a trabajar, pero no puedes divulgar nada hasta cuando ya se libere. Y eso fue algo muy novedoso para mí. Me encontré con personas que eran expertas en economía, no periodistas, para mí más bien eran economistas que trabajaban en periodismo. Pero fue una experiencia enriquecedora. Los eventos no son tampoco tan fáciles de cubrir en el sentido de que al mismo tiempo se desarrollan 2 y 3, o sea, se hacen eventos simultáneos y eso complica un poco, especialmente cuando uno lo va a cubrir solo. Ya después he regresado con mi hermano Luis Emilio a cubrir esas asambleas. Ha sido mucho más fácil, nos distribuimos el trabajo porque ustedes se imaginan a los líderes mundiales hablando sobre lo que está pasando en la economía del planeta y cuáles son las decisiones que se deben tomar, las políticas que se deben adoptar. Entonces, son temas que a veces no son tan fáciles. De hecho, les confieso que la primera vez que fui, me la pasé toda la primera noche estudiando e investigando para poder escribir la nota del día siguiente, porque sentí que me hablaron en otro idioma, no solo en inglés, sino que es que lo que me hablaron en español no era tan fácil comprenderlo para mí. Y ya en esa época, bueno, 92, desde el 84 estaba trabajando, ya habían pasado que casi 8 años, pero es otro mundo, es otra cosa. Luego también estuve en la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, esa la cubrí en New Orleans, también en Estados Unidos, pero ya yo vivía en Estados Unidos, tenía poquito tiempo de estar viviendo allá, pero ya vivía ahí, me movía diferente, porque de todos modos es un país distinto al nuestro por completo, muy bonito, con muchas ventajas y todo, pero para uno se estrella, ¿no? Cuando ve todas esas cosas diferentes a lo que uno ve aquí. Ya después de que me regresé de vivir de allá, porque yo me regresé en el año 2009 de Estados Unidos, volví a cubrir en el 2013 la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pues ya me sentía diferente, como pez en el agua. Y les cuento que casualmente, y me alegra que me hayas preguntado eso, Eduardo, porque ¿fue Eduardo o fue Sebastián? Bueno, me disculpa si me equivoqué de nombre, porque esa era una de las recomendaciones que les quería hacer sobre la importancia de otras actividades en la vida. Viajar le abre a uno los sentidos por completo. Eso es otro mundo. Además de conocimiento, a uno le cambia la perspectiva de la vida. Y ojo, estoy hablando de un viaje internacional, pero los viajes cortos también, los viajes dentro del país también ayudan muchísimo. Así que si en algún momento tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, no lo duden. Así crean que de pronto va a ser complicado. No les dé miedo, o sea, a todos nos da miedo de pronto experimentar algunas cosas nuevas, pero es normal, el ser humano es así, pero nos tenemos que arriesgar. Yo les digo algo, ¿cuándo pensé yo que yo iba a editar la emisión completa del noticiero a esta altura? O sea, nunca. Y la pandemia obligó en parte a cambiar muchas cosas y aquí estoy adaptándome a ese cambio. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Cobos y tengo una pregunta para usted. ¿Cuál considera que es la característica principal o el perfil del comunicador social perfecto, el estándar? Bueno, no existe ni el estándar ni el perfecto, pero sí hay unas características que para mí son muy importantes. Número 1, ser buena persona. ¿Por qué? Porque es que el que es buena persona hace las cosas bien o por lo menos hace el esfuerzo por hacerlo bien. La responsabilidad que tenemos los comunicadores sociales de llevar la información al público, que no solo le está actualizando sobre lo que ocurre en el país y el mundo, sino que además les está enseñando cosas porque los está enseñando a formarse una opinión y a formar un criterio. Esa es una responsabilidad muy grande. Para mí, la característica es ser buena persona, ser honesto,
ser responsable, ser disciplinado, porque eso es bien importante. A mí me entristece a veces ver cómo hay muchos medios de comunicación en los que se lanzan los contenidos sin haberlos verificado, o no les importa a quién se llevan por delante, a quién afectan, a quién le dañan la vida a veces, solo por de pronto ser los primeros en decir las cosas. Entonces, por eso a veces no tienen tiempo de confirmarlas o de verificarlas. Yo pienso que en la chiva, que es como le llamamos al que dice la primicia, de pronto nunca va a dejar de existir, pero para mí no es lo más importante. Y en este tiempo en el que la misma ciudadanía se ha convertido en productor de información, que lo hacen online, que lo hacen de manera instantánea en redes sociales, ¿qué importa ser el primero? Lo importante es que lo que diga sea verdad, que sea lo más ajustado a la realidad. Por lo menos, y esta es mi opinión personal, yo no creo en la objetividad. La objetividad no existe, es que es muy difícil. Si es un ser humano el que está manejando una información, lo queramos o no, siempre va a influir nuestra opinión. Entonces ya ahí se pierde la objetividad. Pero ¿qué sí podemos hacer? Tratar de ajustarnos lo que más podemos a la realidad y tratar de mostrar todas las caras que tenga una situación. Ahora mismo, y a algunas personas no les gusta mucho que diga esto, pero ahora mismo es fácil recibir información de las administraciones locales, del gobierno. Y si nosotros nos quedamos solo con esa información y no verificamos que lo que nos están diciendo ahí es verdad, le vamos a estar informando a la gente mal, porque le vamos a decir de pronto que todo está marchando bien porque ningún jefe de prensa de un gobierno nos va a contar las cosas malas, ¿verdad? Mientras nosotros no busquemos la otra parte, verifiquemos que eso es cierto, o que es verdad lo que están diciendo, pero que tiene sus aristas grises, no estamos haciendo bien el trabajo. Entonces pienso que para mí ser buena gente, porque el que es buena gente no hace las cosas mal, no le hace daño a nadie. Tratar de ser responsable, ser disciplinado y ser muy respetuoso. Miren, a pesar de que estamos aquí ahora mismo detrás de una pantalla, en este momento de pronto no, pero si estuviéramos en un noticiero, siempre cuando uno está frente a un micrófono tiene que pensar en ese público que está ahí. Eso no podemos perderlo de vista. Siempre tenemos que pensar que nos están escuchando, que no es que las palabras van a quedar en el aire, no. Y ahora con el tema de la virtualidad, pues con mucha más razón, porque resulta que se quedan, los contenidos se quedan online y la gente lo repite y lo repite y lo repite. Entonces uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Hola, buenos días. Habla con Valentina Pacheco. Mi pregunta sería, ¿qué consejo nos daría a partir de su experiencia a nosotros las personas que estamos apenas empezando en este ambiente? Bueno, no quedarse con solo lo que aprenden en el salón de clases, que en el caso de ustedes me alegra, los felicito porque tienen un excelente profesor, de las personas más creativas que he conocido en mi vida, Nelson Cervera. No se queda, siempre va más allá de. No se queden con lo que aprenden en clase. Busquen, exploren. Lo que les comentaba ahorita, lean mucho, pero muchísimo. Y voy a aprovechar para recomendarles algo que de pronto ustedes pensarían que no tiene que ver, y es el desarrollo de otras actividades en la vida. Por ejemplo, cuando una persona practica deporte, adquiere disciplina, y la disciplina es importante para hacer las cosas, porque el ser humano es así, tenemos tendencia de pronto a empezar un proyecto y dejarlo tirado. A mí me ha pasado en la vida y siempre saco excusas. Pero si uno practica deporte, cosa que yo no hice, pero que lo he notado en personas cercanas a mí, si practica deporte, adquiere disciplina, y la disciplina siempre es importante para todo lo que vayamos a hacer en la vida. Practicar de pronto, tocar un instrumento, música, el canto, la pintura, eso despierta la sensibilidad. No la pierdan nunca, nunca pierdan la sensibilidad hacia lo que ocurre en su entorno.
no piensen solo en lo que a ustedes les conviene, sino en lo que estoy haciendo, cómo afecta al que tengo al lado, o al que vive conmigo, o a mi vecino, o a quien me está escuchando. Abran siempre la posibilidad de conocer a otras personas, no solo en un ejercicio como este en el que yo les estoy contando parte de lo que hago, sino que ábranse a las conversaciones, porque eso les da soltura y les da confianza en la vida. Y algo que, ojo, que esto que voy a hablar no tiene que ver con religión, pero sí con la espiritualidad. Cuando somos muy espirituales, somos personas tranquilas y aprendemos a respetar a los demás. Pueden hacerlo, por ejemplo, a través de la meditación, de también lecturas sobre crecimiento personal. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer. Sean inquietos, exploren, pregunten, miren, no les dé pena preguntar. Y se los digo porque de joven también me pasaba, que uno siempre piensa que de pronto lo que va a preguntar es tonto. No, no hay pregunta tonta. Tonto es el que responde de pronto con sarcasmo porque le pareció que la pregunta era obvia. No, así no es. No, no les dé pena. Háganlo y pues si no quieren hacerlo en público, busquen la manera de preguntarle a la persona de la que quieren saber algo de manera privada, pero nunca se queden con la duda sobre algo. Serían mis consejitos. Mi nombre es Jean-Pierre Perpiñán. ¿En algún momento tuvo alguna anécdota que pusiera en riesgo su profesión o su vida? Bueno, mi profesión o mi vida, no. La vida no. Tuve un impasse una vez, de hecho salí de ese noticiero de televisión por eso, porque me llamaron y me informaron que en el hangar de una aerolínea del aeropuerto de Barranquilla estaban cambiando los aviones que llegaban, salían nuevamente y a veces salían sin caja negra. Ustedes saben que las cajas negras de los aviones son los que graban todo lo que ocurre en el vuelo. Había un paro en esa época, un paro de trabajadores, y a mí me avisaron eso y yo me fui yo no hacía reportería en esa época, me quedaba siempre en la sala de redacción, pero me fui a cubrir eso y en efecto vi todo lo que estaba pasando, lo grabé. Busqué al gerente de la aerolínea para que me diera su opinión y me dijo, Mabel, no puedo concederte una entrevista ahora, pero te autorizo para que digas esto. Y él me dio su versión sobre lo que estaba ocurriendo. La nota estuvo ahí dormida como unos 4 días porque el director del noticiero no me autorizaba a sacarla. Al fin me autorizó a sacarla. Y la emitimos. Y resulta que al día siguiente me llamó un compañero, llamé al noticiero y dije, mira, yo en esa época manejaba moto. Estoy atrasada porque un vehículo pasó por un charco y me bañó por completo y me regresé a la casa a cambiarme. Y me dijo, pero ven lista porque te van a votar. Y yo le dije, ¿por qué me van a votar? Y me dijo, por la nota que sacaste anoche. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si yo no dije nada, no dije ninguna mentira. Me dijo, no, dijeron que no, que eso daba para que te sacaran. Y bueno, en efecto me sacaron. La excusa que me dieron era que ese era un cliente no solo de esa empresa, sino de otras con las que tenían alianzas. Y me dijeron que ponía en riesgo, el haber sacado esa nota ponía en riesgo la pauta publicitaria del noticiero. Yo les dije que no entendía porque resulta que esa aerolínea pautaba en el radar económico y que yo conocía al gerente y él en ningún momento se incomodó porque fuéramos a publicar esa nota. Pero que si ellos me querían sacar, pues que me sacaran, pero que no me dijeran que era por eso. Y en efecto, pues salí del espacio. Lo gracioso es que esas personas que me votaron luego me recomendaron para otro noticiero. No sé qué pasó ahí, pero eso sí me ocurrió. No puse en riesgo mi profesión, pero sí fue una situación, como de las situaciones más incómodas que he tenido trabajando. Buenos días, habla Nicolás Cabarcas y le quería preguntar algo. Pues al usted comenzar en esto su carrera en audiovisuales, en los medios, como que fue eso a lo que más le costó adaptarse al iniciar. Porque una cosa es como estar estudiando y tener una idea de cómo es estar dentro.
y otra cosa es ya estarlo totalmente y darse cuenta de cómo es todo. Bueno, eso es verdad lo que tú dices. Una cosa es estudiar y otra cosa es cuando uno va a la práctica. Yo tuve una dicha y es que yo empecé a trabajar en tercer semestre. El director del espacio, mi hermano. Eso fue una bendición para mí porque fue una guía, como digo yo, amigable. Ustedes saben que a veces uno se tropieza con gente muy pesada, muy difícil, grosera y todo, y bueno, a mí no me tocó, gracias a Dios. Los jefes groseros los tuve después, me tocó torearlos bastante. Pero para mí, lo más difícil ha sido y sigue siendo adaptarme a trabajar contrarreloj. Resulta que, no sé explicar esta parte, pero yo trabajo bien contrarreloj, bajo presión. Las ideas me salen mucho más fácil, pero no me gusta, o sea, yo me estreso demasiado y soy muy preocupada me preocupa muchísimo que la calidad del contenido que estoy produciendo. Entonces, para mí lo más difícil de pronto ha sido tener que correr y resulta que eso a diario pasa, o sea, ya fuera cuando estaba haciendo la reportería en radio o después cuando trabajé en televisión, que en televisión yo no hacía reportería, me quedaba en la sala de redacción, pero sí me tocaba correr a última hora con el tema del tiempo que hay que mandar a en esa época, imagínense, ahora los noticieros se producen desde sus estudios, pero en esa época no, en esa época lo hacíamos en el estudio, pero había que grabar todo en un cassette y llevarlo a Telecaribe y siempre estábamos corriendo porque ocurrían cosas de última hora. Pero en la realidad la información no se maneja tan fácil como uno cree, ¿saben? Porque hay intereses de todo tipo, intereses políticos y económicos, y a veces uno como periodista se ve en la obligación por el medio en el que está de no poder decir cosas que la gente debe saber. Y eso sí para mí es muy complicado. Por eso les hablo también de que para mí la objetividad no existe. Por ejemplo, una persona, ¿qué objetiva va a ser? Si el director del espacio le dice, no, eso no lo puedes decir así porque me quitan la pauta, porque no voy a tener más ese patrocinio. Hasta ahí llegamos. Entonces, uno se estrella mucho con esa realidad, tratando de decir la verdad y no poder decirlo a veces. Me pasó, no aquí en el radar nunca ha tenido color político y hasta nos ha tocado, les comento, nos ha tocado a veces decir cosas de personas que son nuestros anunciantes, les decimos que las vamos a comentar, porque tampoco las podemos ocultar, o sea, todo el mundo la está diciendo y nosotros no, ¿por qué no lo vamos a decir? Es difícil, la verdad es difícil, pero se puede hacer. A veces, o sea, el equilibrio es posible buscarlo. Para mí lo más difícil es eso, como tener que ocultar cosas o dejar de decir porque no conviene. ¿Qué esfera de su profesión de pronto aún no ha podido cubrir o qué le gustaría de pronto hacer que dice, pero no se me ha dado la oportunidad de hacerlo? Quisiera hacerlo antes de que, bueno, no sé. De que me muera. no quería ponerlo en ese término, pero sí, digamos que ha tenido tantos logros y uno de pronto en el andar de la vida uno tiene como muy específico, como que quiero esto y todavía no lo alcanzo, entonces no sé si de pronto usted todavía, bueno, uno siempre tiene más ambiciones, más cosas. Quisiera de pronto tener su opinión. Sí tengo. O sea, empecé a dar los pasos, pero todavía no he podido avanzar en ello. Yo sueño con hacer unos microprogramas radiales o virtuales sobre temas sociales. Y uno de los temas que me gusta es el tema de las víctimas del conflicto. ¿Por qué? Porque siento que es un tema que la mayoría de la gente desconoce, especialmente en las zonas del país en donde no se han dado conflictos cerca. Por ejemplo, en Barranquilla, puedo decir que uno no siente tanto la dureza de las personas que han sufrido por masacres, por los ataques paramilitares o por los ataques de guerrilla, porque estamos lejos de esas zonas. Pero no podemos
dejar eso de lado como si no existiera y como si no nos afectara, nos afecta a todos. O sea, por ejemplo, cuando ha habido masacres en Córdoba, hemos conocido de mucha gente que se viene para otras ciudades, llegan a buscar refugio en otras ciudades. Esa es una manera en la que nos afectan, pero no nos acercamos mucho a lo que ellos realmente vivieron. Y me gustaría hacer eso en los 6 departamentos, personas con testimonios, pero no, ojo con esto, no para revictimizarlo, o sea, no para que me recuerden el dolor que vivieron, sino para que nos cuenten cómo fueron capaces de salir adelante después de un dolor tan grande, de perder familia, de perder terrenos, de perder sus cultivos, de perder sus casas. Es más como, ahora se usa mucho el tema de resiliencia, es más mostrar cómo somos capaces de salir adelante en medio de todas las dificultades. Y por qué es un proyecto que me gustaría hacer, porque pienso que puedo ayudar a despertar la sensibilidad de la gente en torno a ese tema y de paso a otros temas sociales. El proyecto es costoso, tal como yo lo tengo pensado, es costoso, porque implica desplazarme por los 7 departamentos del Caribe y requiere de visitas, o sea, de un trabajo de campo previo a lo que voy a hacer. Necesito de personas expertas en sonido, y aunque lo quiero hacer solo en audio, con mucho sonido ambiente y todo, de pronto hacer un registro visual y eso es costoso. Así que, no sé, ojalá tenga la oportunidad de hacerlo, ojalá tenga los recursos, porque la verdad cuesta bastante. Ok, muchas gracias. Ok, Jane. Tenemos una pregunta del estudio. ¿Me escuchas, Mabel? Nelson, se te escucha lejísimos. Ok, ¿ahí me escucha mejor ahora? Un poquito mejor. Sí, ya estamos con unos problemas técnicos aquí en el estudio. Hay una pregunta aquí desde el estudio. Vamos a ver si te escucho. Déjame subo el volumen porque no te estoy escuchando. Espérate. Ok. Bueno, ya le subí bastante. Está en 56%. Ok. ¿Listo? ¿Me dices ahí? Sí, te estoy escuchando ahora. Ok. Hay una pregunta aquí del público que está en el estudio. Luis Felipe Mendoza. A ver, adelante, Luis Felipe. Hola, muy buenos días. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Con los medios digitales que están en ascenso, que están ya en la boca de todos, ¿es posible que la gente siga prefiriendo los medios análogos? Es decir, la radio, la televisión, con todo lo que está pasando ahora con los medios en streaming y así. Sí, yo pienso que sí. Miren, cuando yo estudiaba comunicación social, que empecé en el año 83, recuerdo tanto que dijeron que el periódico se iba a acabar. Ya no va a existir más el periódico porque va a venir todo lo virtual. Estoy hablando del año, no sé, no, aquí no conocíamos nada de eso, pero sí, yo recuerdo que en la universidad ya hablábamos de eso. Yo pienso que no se van a acabar los medios tradicionales. Puede que pasen por épocas muy difíciles, pero les pongo un ejemplo. En el campo todavía no hay conectividad 100%. Hay zonas que tienen, pero hay muchas zonas que no. Entonces, no podemos dejar de, no podemos desconectar a la parte rural del país de lo que está pasando en el país. Por eso, para mí, la radio es uno de los que se va a mantener por largo tiempo. Existe en el campo desde hace muchísimo tiempo y va a seguir para llegar a esas zonas. Por eso las emisoras comunitarias se han fortalecido tanto, porque hay muchas emisoras, o sea, es increíble la cantidad de emisoras comunitarias que hay en todo el país. Hay gente que todavía le gusta manosear el periódico y sentir el olor del papel periódico, porque no sé ustedes si han tenido esa experiencia, pero yo me levanté en una familia donde leíamos mucho, porque mi papá se compraba 4 periódicos. Mi papá compraba de lunes a sábado El Heraldo y Diario del Caribe. Y los domingos el señor que nos traía el periódico nos pasaba el diario, El Heraldo, el Diario del Caribe, El Espectador y El Tiempo. Y para nosotros eso era o sea, era esperado toda la semana, ¿no? Hasta nos peleábamos las partes de los periódicos.
Y la gente mayor, a la gente mayor le encanta leer el periódico todavía. Hay mucha gente a la que le gusta ver los programas de televisión. Yo pienso que sí. O sea, yo creo que hay espacio para todo. Lógicamente, no, vamos a seguir inundándonos de lo virtual, especialmente en esta generación. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios que he vivido las dos épocas, o sea, donde no existía para nada esto y ahora y tengo esa posibilidad y he vivido las dos cosas y ambas son para mí, son importantes. A mí me gusta todavía hojear periódico. Y televisión no veo mucho ya. Yo fui teleadicta, lo confieso, pero ya no tanto. Ahora estoy muy metida en el computador y hace mucho tiempo, ay Dios mío, esto va a sonar feo, pero hace mucho tiempo me rehúso a ver ciertos canales de televisión en protesta personal porque no me gustan sus contenidos. Entonces veo mucha información internacional en parte, les digo, por hacer el ejercicio del idioma, porque si uno no practica el idioma que aprendió, lo olvida, así de sencillo. Es de las pocas cosas que digo yo que cuando uno aprende sí se pueden olvidar si no las practica. Uno aprende a manejar patines y toda la vida va a manejar patines. Aprende a manejar bicicleta igual, un carro, una moto, bien, pero un idioma no. El idioma hay que practicarlo todos los días. Y por cierto, un consejo que no les había dado: estudien otro idioma, por favor, no esperen a necesitarlo para estudiarlo. Ahora hay muchas maneras, no hay excusa. Online lo pueden hacer si no tienen para inscribirse en una institución. Así que no pierdan esa oportunidad, porque además eso abre muchas posibilidades en la vida. ¿Pendiente? ¿Alguien de alguna pregunta del público? No. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Nadie más, nadie más. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues vamos a dar por finalizado esta transmisión, dándole las gracias muy grandes a Mabel por su tiempo esta mañana, por dedicarnos parte de su tiempo para compartirnos, pues, como dijimos al inicio, sus experiencias y traerles a ustedes consejos, recomendaciones. Y bueno, que su experiencia de vida pues sea también un ejemplo para ustedes. Como decía, ella empezó muy temprano, muy joven en este tema, como muchos de ustedes que tenemos estudiantes de 17, de 16 años acá que van con mucha ilusión, con muchas expectativas, sobre todo en estos tiempos que corren, y estamos seguros de que parte de lo que Mabel les ha dicho hoy en día y de los otros compañeros que han estado con nosotros durante las otras 8 ediciones, pues les han servido para su vida profesional. Sin otra acotación más, pues nos despedimos y dándoles pues un efusivo aplauso a Mabel por su participación el día de hoy. Gracias. Por habernos acompañado. Darle las gracias a señor Jairo Robelo, Centro Inca, a Lisette Acar, a Linda Álvarez, a José Martínez, a señor Henry Liscano, a señor James Pérez de Talento Humano para hacer la transmisión en directo desde el estudio 127 del Centro Inca. Cordial saludo a todos. Gracias por haberse conectado con nosotros y en una próxima ocasión nos vemos. Gracias, Mabel. Un beso, un abrazo enorme para ti, para Luis Emilio, y nos vemos en una próxima ocasión.